Lo que estamos viviendo ahora, o algo muy similar, se vivió en 1873. En ese momento cambió la historia monetaria de cómo venía sucediendo hasta el día de la fecha. Y aparentemente está volviendo a cambiar. En ese momento China cometió un error gravísimo, que le costó más de 100 años recuperarse. Actualmente están cometiendo un error similar. ¿Qué tal, chicos? Soy Kamanus y como dije en la intro, les voy a contar un poquito de historia y entonces vamos a utilizarlo como hilo conductor para traerlo al presente y ver lo que está pasando. Si bien nadie tiene la bola de cristal, que es algo que siempre se repite en el mundo financiero, la verdad es que estudiar sucesos de la historia nos permite agarrar un modelo de cómo podría proyectarse en el futuro. Si bien no siempre pasa lo mismo, hay ciertas variedades, hay tonos, colores y connotaciones que van cambiando, el ver cómo reacciona una situación en el mercado y el mundo nos da un panorama de lo que podría llegar a pasar ahora. Entonces, vamos un paso para atrás, o un siglo para atrás, un poquito más de un siglo, y hablemos de por qué 1873. Bueno, hasta esa fecha, dentro de la Edad Moderna, ¿no? Ha habido de todo en la historia, pero dentro de la Edad Moderna, hasta esa fecha, los países se movían por un sistema monetario bimetálico. Dos metales, que eran plata y oro. Todos los países tenían un sistema compuesto por ambos, plata y oro. El oro es más escaso, en aquel momento también lo era, pero se usaban ambas monedas. Para finales de 1860, principios de 1870, empezó la discusión, el debate sobre migrar completamente al patrón oro. Y se realizó. Si quieren profundizar a pleno sobre este tema, podrían buscar lo que es el crimen de 1873. Se conoce ese periodo de esa forma, crimen de 1873, puntualmente por lo que pasó en Estados Unidos. Sin embargo, hay que entender una cosa: Estados Unidos para el final del 1800 ya era una potencia, pero no era tan significativamente relevante como se convirtió en el siglo XX, principalmente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. De hecho, todavía la moneda más importante era la libra, y el primer país en encabezar esta migración de un sistema bimetálico, plata y oro, a uno de solo oro fue Alemania. Luego se sumó Estados Unidos, Inglaterra, y todas las potencias poco a poco migraron de este sistema plata-oro a oro. El que no migró fue China. China de hecho se decidió quedar en la plata, y eso lo hizo por diferentes motivos o diferentes factores, principalmente sostenidos por el hecho de que, número uno, eran grandes productores de plata, número dos, la plata todavía se utilizaba bastante dentro de Asia, y número tres, es un tipo de confrontación, pero principalmente para poner el foco en lo que sí era: si la plata se dejaba de usar se desmonetiza, y ellos producían muchísima, tampoco les convenía, entonces deciden mantenerse en la plata. El mundo empezó a migrar, China no, China se quedó parado sobre la plata, que en un principio parecía no joder, pero rápidamente empezó a bifurcarse o diferenciarse lo que pasaba con el oro de lo que pasaba con la plata. Y claro, es un tema de oferta y demanda, muchachos, tan simple como eso. Si hoy hay una estabilidad para el oro y una para la plata, la plata se deja de usar, pierde una utilidad, esa utilidad se descarta, pero el oro gana la utilidad de la plata. El oro tiene más demanda bajo una oferta similar, y la plata, bajo el mismo nivel de oferta, tiene menos demanda. La plata empezó a perder su precio, mientras que el oro empezó a apreciarse. Esto le costó muy caro a China. De hecho, lo intentó mantener y lo intentó sostener hasta que en 1935 tiran la toalla, deciden nacionalizar lo que quedaba de las minas de plata y pasarse a un patrón papel, al billete de papel común y corriente que después se terminó utilizando. Entonces migraron, y a partir de este momento empiezan una campaña de compra de oro, empiezan a intentar recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, el costo que tuvieron fue carísimo. Para empezar, se estima que el 30% de toda la riqueza china terminó devaluada, se terminó perdiendo debido al hecho de haber mantenido un patrón diferente o un sistema monetario diferente al resto del mundo. Consecuencias: número uno, devaluación. ¿En qué se convierte? En que te cuesta mucho más caro importar, y cuando querés exportar ganas mucho menos, porque tu costo de producción termina siendo ínfimo contra las monedas y economías del resto del mundo. Es un problema grave en cuanto a balanza comercial. Número 2, aislamiento financiero. El estar en otro sistema financiero y no tener la tecnología que tenemos hoy, esto generó que se aísle de Estados Unidos, que venía subiendo como un torpedo, y de Europa, que era donde se encontraba el centro del mundo en aquel momento. Esto aisló a China y lo dejó solamente con sus países circundantes, los que lo rodean, pero no se
pudo meter en los avances tecnológicos que tuvo el occidente. Y número 3, lo que mencioné previamente, un daño estructural. Les costó más de 100 años recuperarse. China quedó altamente rezagado y el empezar a comprar oro y acumular recién para mediados del siglo XX fue un golpe muy duro teniendo en cuenta que el resto del mundo había empezado 50 años antes y no había perdido por la devaluación de la plata. Y hasta ahí me quedo en lo que es histórico. ¿Qué está haciendo China ahora? Fíjense esta nota de New York Times. China está comprando oro como si no hubiera un mañana. Esta nota es de 2024. Saben que el oro estuvo subiendo. Y China es verdad que no para de comprar y comprar y comprar y comprar violentamente. Sus reservas explotaron. De hecho, esta nota que les mostré en 2024, fíjense lo que pasaba en 2019. China comprando más y más oro mientras la guerra comercial continúa. ¿Guerra comercial 2019 esta nota de Bloomberg? Claro, porque en el primer periodo de Trump, en sus primeros 4 años, él ya había iniciado la batalla comercial de aranceles contra China. Se suspendió por el COVID. El COVID le puso una pausa, pero esta guerra ya había empezado. Es una continuidad de lo que estamos viendo ahora. Claro, se acrecentó, es mucho más agresiva que antes, pero la verdad es que ya había empezado. ¿Y China cómo se defendió? Aumentando su compra de oro. Pero lo de China no es nuevo, viene comprando oro hace mucho. Y de hecho, la producción de oro hace años o décadas incluso que la número 1 del mundo es China. Segundo Australia, después Rusia, después Estados Unidos, después Canadá. Pero hay una particularidad muy importante acá. China es el principal productor de oro. Es cierto, quiere solventar el gran error que tuvieron hace unos 150 años. Pero ¿sabe una cosa? Hay una pauta extra. Cualquiera puede invertir en China para extraer oro. No importa, puede ser un capital extranjero, da igual. Pero la condición es que lo tenés que vender en China. No se puede exportar ese oro. Entonces todo queda dentro. Lo cual hace que nadie sepa genuinamente cuánta es la cantidad de oro que tiene China. Declarados son 2.200 toneladas. Parece poco contra los 8.133 que tiene Estados Unidos. O sea, si el oro se aprecia, el que más gana en teoría es Estados Unidos. Pero eso es lo declarado. Fuera de la declaración, o sea, oro que China ha comprado dentro de su propio país con su propia producción y nadie lo sabe, se estima que puede ser desde el doble, 5.000 toneladas, hasta 25.000 toneladas. Potencialmente China podría tener más oro que Estados Unidos y varias veces. De acá viene que sería un problema el que Estados Unidos vuelva a asimilar un patrón oro, porque sería volver a 1873, pero al revés. Que el que gane sea China. Esto es la imposibilidad que hay hoy por hoy de que vuelva un patrón oro. Que el occidente no tiene la cantidad de oro que ha acumulado el gigante asiático. Entonces, en el caso de explotar hacia arriba lo que es el precio del oro, catapultarlo, lo único que haces es que te ganen riqueza brutalmente China. Porque son los principales productores. Y este es el momento donde juega un rol clave Bitcoin. No es casualidad que Donald Trump haya establecido la reserva estratégica de Bitcoin. Que todo su gabinete sea pro Bitcoin, que estén ahora mismo sacando un proyecto a senadores para intentar habilitar activamente la compra de Bitcoin. Todo esto incluso se está hablando, y esto es formal, no es especulación, de intentar vender oro para comprar Bitcoin. Todo esto es real, todavía no está aprobado eso, pero se está intentando. ¿Cuál es el motivo de ser? Es que si consigue Estados Unidos solidificar a Bitcoin como el nuevo asset de reserva mundial, lo asesina a China directamente. Lo pasa por arriba, porque en ese caso China se habría destinado completamente a hacer un activo que otra vez fue dejado de lado. No quiere decir que el oro deje de valer, ni mucho menos. Quiere decir que Bitcoin va a ponderarse mucho más dentro de los mercados que el oro. Hoy por hoy no está pasando, es una apuesta que se va viendo poco a poco cómo se va montando. ¿Y saben por qué? China solía tener la principal producción histórica de Bitcoin. Todo el hash rate estaba ahí. Si van a ver los estudios de Cambridge, por ejemplo, lo voy a poner en diciembre del 21 por un motivo puntual. Este es el año cuando se banea la producción de Bitcoin, o sea, el minado de Bitcoin en China. Fíjense, noviembre del 21, el 19% del Bitcoin se producía en China. Sin embargo, si voy para marzo del 21, se producía el 49%. Y si voy para septiembre del 2020, el 67%. Y si voy para septiembre del 2019, el 75% del hash rate de Bitcoin estaba en China. ¿Qué pasó con China? ¿Por qué pasó del 75%? Y si lo ven hoy, oscila entre el 15 y el 19 más o menos. Fíjense que en agosto del 19, Estados Unidos era el 4%. Y si lo vamos a ver en diciembre del 21, Estados Unidos ya era el 37,45 y hoy está cerca del 40. ¿Qué pasó? ¿Cómo se revirtió esto? Lo que pasó es que China sistemáticamente fue baneando y prohibiendo Bitcoin. Lo prohibió 19 veces en 13 años, pero la última y más importante fue la del 2021. En esa prohibió directamente el minado. Fue en agosto del 21. Y por este motivo vimos la disminución tan grande en el hash rate. Hash rate sería el minteo, la producción de Bitcoin dentro del gigante asiático. Se equivocaron. No les costaba nada el permitirlo. Si lo tenían ellos. Se minaba y a las mineras lo que hacías, lo mismo que al oro. Tenés que vendérselo al Estado. Si no, te corto. ¿Por qué todavía tienen 18
19% porque son clandestinos. Y aún así, siendo clandestinos, son el segundo país más importante. Imagínense si el Estado no lo prohibía. Hoy todo el Bitcoin estaba en China, básicamente. El tema es que Estados Unidos claramente no lo hubiese considerado reserva estratégica. El motivo por el cual lo consideró es porque hace muchos años que el principal país está siendo Estados Unidos. Ese es el motivo principal. China innecesariamente se complicó. China tenía todo, el Bitcoin, el oro e incluso la plata, que ya hace 150 años que no es la principal, pero también la tenían y la siguen teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que sucedió fue que solos perdieron el Bitcoin y ahora tienen que aferrarse al oro. Este es uno de los factores por los cuales todavía China no quitó los baneos, pero lo más probable es que lo termine haciendo. ¿Qué sucede acá? Que de tenerlo todo servido, China le relegó esta posición al gigante norteamericano. Si consigue Donald Trump y la administración actual que Bitcoin efectivamente tome el papel preponderante que están buscando que tenga, podría beneficiar muchísimo a Estados Unidos y lo sostendría durante otro largo periodo como la primera potencia mundial. Si no lo consiguen, es claro que el gigante asiático va cada vez comiéndoles más territorio. Esto es lo que estamos viviendo hoy. No crean que Trump apoya a Bitcoin solo porque lo prometió en campaña. No hay solo eso detrás de Bitcoin. Hay una estrategia real y la gente que tiene en su gabinete lo entiende en serio Bitcoin. Quizá él completamente no pertenezca a este ecosistema, pero la gente que puso en su gabinete, sus ministros, sus secretarios, realmente sí lo comprenden. Esto fue todo, espero que les haya gustado, les mando un saludo. Chao chicos.